Ahora ya nos cruzamos un poquitito de fronteras, nos vamos hacia Perú, porque hace unos días fallece el ex presidente democrático y también creo que dictatorial, Alberto Fujimori. Es así, y lo explica el profe Nelson Aguilar. Contame, Nelson, ¿cómo viene la Sí, mano? la semana pasada, el 11 de septiembre, día también importante para el continente americano, falleció a los 86 años el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, un presidente que gobernó durante una década el hermano Estado de Perú y que dejó a lo largo de su presidencia acontecimientos trascendentales no solamente para la vida política e institucional del Perú, sino también para Latinoamérica como ejemplos trágicos, podríamos decirlo, formas de gobernar contradictorias, también en algún punto debatibles, y también nos deja una cierta reflexión sobre cómo los procesos democráticos latinoamericanos pueden transformarse de estar legitimados por el pueblo a transformarse en gobiernos dictatoriales, ¿sí? Donde la supresión de derechos y toda la cuestión propia, ¿sí?, de la democracia son suprimidas, ¿sí? Y para comenzar, me parece interesante primero señalar una división dentro de lo que fue el gobierno de Fujimori en dos etapas. Una etapa muy corta que tiene que ver con el ascenso de Fujimori y hasta el año 1992, que es donde cierra puntualmente el Congreso, y después de 1992 hasta el 2000, donde a través de diferentes escándalos de corrupción y cuestiones vinculadas a los medios de comunicación, termina saliendo de su presidencia, renunciando desde el extranjero, cosa muy llamativa y nunca antes vista en un presidente. Termina dejando la presidencia del Perú en manos de un Congreso que estaba empezando a restituir la vida democrática. Pero interesante para empezar a trazar algunas líneas de análisis, ¿cómo llega Fujimori a la presidencia en el año 1990? Año en que él va a competir contra Vargas Llosa, un escritor reconocido a nivel latinoamericano, que tenía en ese momento también mucha influencia, mucho reconocimiento, mucho apoyo popular dentro de lo que es la ciudadanía peruana, pero él llega como, podríamos señalarlo al día de hoy, un outsider de la política. El ingeniero agrónomo, ¿sí?, tiene su trayectoria política o primeros pasos políticos dentro de la universidad como rector de la facultad de la Universidad Agraria, y ahí es donde le da el paso para poder de alguna manera empezar a proyectarse una carrera política a grandes dimensiones, como en este caso una carrera presidencial. Cuando se desarrolló la elección en el año 1990, a través de su partido que él empieza a desarrollar, que es Cambio 90, también señalado por el año en que eran las elecciones, llega o se mete en segunda vuelta obteniendo un poco más de un 30% de los votos. Eso le permite que disputar con Vargas Llosa lo que es la presidencia en una segunda vuelta. Cosa que llega a ganar con el 62% de los votos contra un 34% que se mantuvo estable, en este caso Vargas Llosa. Pero ¿cuál fue el discurso que manejó Fujimori en ese momento para poder acceder a la presidencia? Tuvo que ver con cuestiones vinculadas sobre todo a la economía, porque si recordamos y contextualizamos un poco, Latinoamérica en general estaba atravesando procesos de salida de dictaduras, restablecimiento de democracias y un reacomodamiento de lo que son las economías nacionales. Todas las economías del país de los países latinoamericanos habían estado de alguna manera desestructuradas por estos procesos antidemocráticos que habían empezado a suceder. Esta cuestión le permitió, a través de su discurso de alguna manera social, orientado a los beneficios, a las clases trabajadoras y sobre todo a los sectores más desprotegidos de la sociedad, obtener su apoyo y llegar a la presidencia. Discurso que se mantuvo por muy poco tiempo, ¿no? Porque luego de llegar a la presidencia, obtener cierta cantidad de legisladores, podemos decirlo,
se vio obstaculizado su gobierno o las intenciones que él tenía, la política sobre todo económica, por este contrapeso que le hacía el Congreso. ¿Sí? Un Congreso que en ese momento se hallaba dividido era bicameral, ¿sí? Con senadores y una Cámara de Diputados que de alguna manera, ¿sí? Defendían ciertas tradiciones también, ¿no? Orientadas quizás a una política tradicional conservadora de los grandes, sobre todo de los grandes familias del Perú, ¿no? Y ahí es donde empieza a tener esta cuestión interesante del discurso y se apoya en algo que es fundamental y que a lo largo de todo su gobierno va a ser muy importante, que son los medios de comunicación. Hasta acá quería señalar cómo llega claramente con un discurso que se contradice luego con todas las decisiones que va a ir tomando, pero también con un desconocimiento de su persona, ¿sí? Nadie conocía quién era Alberto Fujimori, todos sabían de su legado quizá o de su trayectoria académica, pero su experiencia política era nula o escasa. Ahí es donde empieza a aprovechar esta situación y ahí es donde también a través de su carisma político y de toda lo que fue la impronta que se fue generando a lo largo de su imagen, alrededor de su imagen, fue llegando a la presidencia. Acontecimientos también interesantes que fueron ocurriendo durante estos momentos es que Vargas Llosa ayudó también en gran parte al ascenso y a que Fujimori ganara la presidencia debido a su discurso duro, de ajuste, orientado a la privatización, ¿sí? Cosa que después lo va a hacer Fujimori, ¿no? Pero cuando se presenta Vargas Llosa como candidato, él establece este tipo de políticas en su discurso. Vamos a recortar subsidios, vamos a reducir la economía, vamos a privatizar empresas, vamos a de alguna manera abrir la economía para que puedan llegar importaciones y bueno, desarrollar todo un esquema neoliberal que claramente en un contexto de crisis le jugó en contra y favoreció al contrincante, en este caso Alberto Fujimori. Durante los 2 primeros años de su gobierno llegó a tener varios encontronazos con el Congreso y eso es lo que lo lleva a él a de alguna manera tratar de obtener la venia del Congreso para determinadas cuestiones. El Congreso apoyó en algunas facultades extraordinarias, sobre todo en materia económica, y ahí es donde vio la oportunidad Fujimori también de decir, bueno, de alguna manera necesitamos romper este esquema, ¿sí? Tradicional del Congreso, de cómo se manejaba, y empezar a reestructurar de alguna manera el Estado, reestructurar la economía, reestructurar el Poder Judicial, y ahí es donde se lleva a cabo uno de los hitos quizás más importantes dentro de lo que fue el gobierno de Fujimori, que es el cierre del Congreso. O sea, 2 años, saca 30%, va a balotaje. En el balotaje saca el 60%, asciende. Sí. Un Congreso mixturado, pero con integración de legisladores que de repente iban en la boleta de Vargas Llosa, que era su rival, pero que al mismo tiempo después adopta políticas. Pasan 2 años y clausura ese Congreso. Cierra el Congreso porque no tenía mayoría, no tenía ningún tipo de respaldo democrático en este caso, y ahí es donde también encuentra su oportunidad, ¿no? A través de estos poderes que le fueron delegados a nivel económico, empieza a desarrollar otro tipo de estrategias que iban orientadas también, obviamente, a obtener un mayor poder dentro de lo que es la institución o la maquinaria institucional del Estado. Ahí comienza el régimen de Fujimori. Y ahí comienza entonces, con el cierre del Congreso y lo que se denomina el autogolpe, porque también es una parafernalia que se desarrolló en base a un supuesto intento de derrocamiento de Fujimori, que cierra el Congreso, pero él entiende que también la presión internacional lleva a que de alguna manera busque alguna legitimidad dentro de su gobierno. Y ahí es donde arma una especie de asamblea legislativa en donde no participan los congresales que fueron depuestos, claramente porque no querían de alguna manera seguir legitimando este gobierno. O sea, un Congreso paralelo, por así decirlo. Tipo Guaidó como en Venezuela, algo así. Algo así, pero más extremo, porque cerró el Congreso, llamó a elecciones, y esta asamblea estatal, podríamos decirlo, estaba cooptada por él, básicamente. Entonces,
él obtuvo ahí la mayoría de los asambleístas, y ahí es donde él puede imponer su política neoliberal, que lleva a que durante 1992 hasta el año 2000 lleva a cabo una democracia, suprima la democracia dentro del Estado peruano y lleva a cabo un gobierno dictatorial que se materializó en diferentes políticas. La política número uno que llevó a que él pueda ser reelecto, porque también esa es otra cuestión, llevó adelante la reforma de la Constitución y promulgó una nueva Constitución en el año 1993. Esta Constitución obviamente tuvo el apoyo de esta Asamblea, con gran parte del arco empresarial también que apoyó los medios de comunicaciones, y obviamente gran parte del sector de las fuerzas del Estado, que también de alguna manera iba reprimiendo todas las marchas, movilizaciones y manifestaciones que podía llegar a tener el pueblo peruano. Esta constitución le permitía a él presentarse una reelección nuevamente. ¿Por qué? Porque los gobiernos en Perú eran de 5 años sin posibilidad de reelección. Entonces en el año que se presenta la nueva constitución, lo habilita a él en el año 1995 a presentarse nuevamente y ganar con un gran respaldo de la población, que también hay que señalar que fue un respaldo de alguna manera ilusorio, ponele, ¿no? Porque dentro de lo que fue su gobierno desde el 92 al 2000, persiguió fuertemente a los opositores al gobierno, intervino en los medios de comunicación, intervino también gran parte de los municipios, de los estados, todos los miembros del arco político opositor fueron encarcelados, hubo una amplia persecución a lo que fue a todas las voces que se alzaban en contra del régimen de Fujimori. Los medios de comunicación y el Consejo Electoral también fueron cooptados, y ahí es donde el apoyo que él obtiene para la reelección en el año 1995 es un apoyo ficticio, porque gran parte de los opositores no se les permitió acceder a las urnas y votar. Entonces él pudo llegar a una reelección porque no tenía básicamente una oposición ni personas que podían votar en contra de él. Ahí es donde empieza de alguna manera también otra parte trágica de su política, que tiene que ver con otros hitos bastante polémicos, y también que iban en contra de él, sobre todo en contra de los derechos humanos. Y este caso puntual que también queremos señalar es la política de esterilización forzada que se llevó adelante con el objetivo de reducir la pobreza en ámbitos rurales, periurbanos y sobre todo alejados de los principales centros de las ciudades. Esta política se orientó sobre todo a mujeres campesinas, indígenas, y se llevó adelante del año 1996 hasta el año 1998. Se calcula, porque no hay cifras oficiales, que aproximadamente 275.000 mujeres fueron esterilizadas sin previo consentimiento, sin información, sin ningún tipo de registro ni información propia de lo que le estaba sucediendo. Hay testimonios de campesinas en donde se acercaban grupos de médicos a los pueblos del interior, y con la excusa de, por ejemplo, de hacer una visita al dentista, la terminaban anestesiando y la terminaban operando, ¿sí? Para que no pueda tener, para esterilizarla. Y este caso puntual hay que señalar que dentro de lo que es la economía, ¿sí? o la forma de apropiación del terreno en los Andes, la familia es muy importante, no solamente para agrandar la familia en todo caso, sino también para trabajar la tierra, ¿no? Es como una forma de subsistencia. ¿Sí? ¿Y tuvo alguna consecuencia por esta causa? Porque durante muchos años no se encontró ni responsable, creo que no había ni siquiera una denuncia del propio Estado peruano, digamos, por esto. Pero después sí terminó recalando a nivel internacional. De hecho, la presión que hubo en organismos de
donde participan los distintos países, promovieron una sanción, que no, yo la verdad que desconozco. Sí, si hubo... los organismos internacionales se empezaron a interiorizar en esta situación en el año 2001, luego de que Fujimori deja la presidencia, y ahí a través de la investigación y la indagación y las entrevistas con diferentes mujeres, empezaron a profundizar sobre esta cuestión. Y ahí es donde empieza un proceso judicial contra el expresidente por violación a los derechos humanos, que tenía que ver, en este caso puntual, con las esterilizaciones forzadas. No se llegó todavía, bueno, ya es algo que no va a suceder debido a que el expresidente falleció, pero sí se lo enjuició por otros casos de corrupción en el año 2007, cuando es deportado desde Chile. Pasó 15 años preso Fujimori, salió de prisión el año pasado, en el año 2023, debido a que estaba atravesando un cuadro de salud bastante trágico, podemos decirlo, que terminó con su vida en este año. Quizás para ir cerrando también y dando un cierre puntual a lo que es el análisis sobre la presidencia de Fujimori, y dato también color de lo que sucedió, su presidencia llega al fin porque se da un escándalo político, institucional, que tiene que ver con los Vladivideos, que tiene como personaje principal a Vladimir Montesinos, que era la mano derecha de Fujimori, el principal asesor político que tenía, y es donde salen a la luz, los medios de comunicación difunden todos los videos en donde él, Vladimir Montesinos, compraba voluntades de empresarios, diputados, congresales y todo tipo de personajes de la vida política y económica, y se los ve donde él les da dinero a cambio de diferentes tipos de votos. Y cosa interesante para señalar es que los videos fueron grabados por el propio Vladimir Montesinos con el objetivo después de chantajear a estos empresarios, a estos congresales, o a estos diputados, o a estos militares que él mismo estaba pagando. Se filtraron estos videos y eso fue lo que dio fin a la presidencia de Fujimori. Ese escándalo terminó de agudizar la crisis política que estaba atravesando, y él aprovechó que en ese momento estaba en una gira por Europa y por Asia, y en Tokio, cuando está sucediendo todo esto, envía un fax renunciando a la presidencia del Perú. Cosa inédita y nunca antes vista en un presidente democrático. ¿Y pide asilo en Japón? ¿Ha sido político? Al tener doble nacionalidad, porque él era japonés también, entonces él se queda en Japón hasta el año 2007, donde las autoridades del Perú no pueden realizar ningún tipo de enjuiciamiento, ningún tipo de reprimenda contra él, y de alguna manera su ambición política lo lleva a volver en el año 2007 a Chile para tratar de meterse nuevamente en la vida política e institucional del Perú, y ahí es donde fue deportado en Chile y trasladado a Perú, en donde fue enjuiciado y encarcelado por 15 años. Era el derrote de Fujimori, no lo sabía, pero no es el fin de una era porque dejó una hija. Es el fin de la era Fujimori en el sentido de Alberto Fujimori, claro. Pero hay que señalar que Keiko Fujimori fue una de las últimas candidatas a la presidencia, y fue una de las personas que trató de lograr el indulto de su padre, para que pueda ser perdonado por todos estos violaciones a los derechos humanos que llevó a lo largo de sus 10 años de presidencia. ¿Pero actualmente es diputada Keiko Fujimori? Keiko Fujimori sigue participando en la vida política, no recuerdo ahora puntualmente cuál es el rol que desempeña, pero está activa, digamos. Está activa dentro de la política y estaba fomentando la participación de su padre para las elecciones presidenciales del año 2026 en Perú, que Alberto Fujimori, en el caso que hubiera llegado a esa contienda electoral, hubiera tenido 88 años. Ya no llegaba, era más bien un declarativo, digamos. Y estaba muy, muy complicado de salud, y bueno, terminó trágicamente en estos días. Bueno, lo cierto es que está viendo crecer los rabanitos desde abajo. Murió Alberto Fujimori, pero uno tira, digamos, por decir, pero en síntesis, murió un tipo que esterilizó, digamos, a muchísimas mujeres para que
no tuvieran hijos, con una concepción de la política, digamos, súper segregada, digamos, de exclusión. Con el objetivo de reducir la pobreza. Y claro, y al mismo tiempo se eso. alineó con los grandes capitales que no hicieron nada bueno por Perú, por así No, decirlo. no. Así que, Último dato al color que te puedo cerrar. En la visita Machu Picchu, por ejemplo, vos llegabas y veías una placa que decía concesión otorgada a empresa estadounidense hasta el 2025, desde el año 1990. O sea qué que bárbaro. se privatizó hasta el patrimonio cultural del Perú.